El punto es que nosotros debemos de valorar esa autoridad de Cristo, mantenerla siempre presente, no solo de manera individual, sino colectiva dentro de la iglesia. Que sea esa autoridad de Cristo guiando, fortaleciendo, dando ese espíritu, ese valor, ese sentido, en donde la iglesia marcha hacia un solo horizonte. Pero lamentablemente nosotros siempre caemos en el individualismo, ¿no? Pasando por desapercibido esa autoridad que Jesucristo tiene y que puede actuar, accionar en nuestras vidas, dándonos ese confort y esa liberación que tanto nosotros necesitamos de muchas circunstancias. Jesucristo tiene la última palabra, ¿sí o no? Amén. Amén. Lo creemos, sí lo creemos, pero ¿qué hay de la práctica? ¿Qué hay en ese punto en donde yo debo de accionar y debo realmente poner en práctica y decir, Jesucristo tiene la autoridad y me va a sacar, me va a liberar de todo eso complicado que está en mi vida? No solamente en la familia, no solamente de manera individual, sino que también en el contexto de la iglesia. ¿Por qué nos empeñamos en echar a perder las cosas? ¿Por qué nos empeñamos en destacar más lo malo que lo bueno dentro y fuera de la iglesia? Cuando sabemos que por la autoridad de Jesucristo nosotros debemos ser guiados. Por la autoridad de Jesucristo nosotros debemos ser liberados de todos esos malos espíritus que a nosotros muchas veces se nos vienen a nuestras vidas y no sabemos lidiar con ello. No los comprendemos, sino que damos esa cabida para que nos destruyan completamente. Pero si comenzamos, hermanos, a darle ese puesto a Jesucristo que se merece, ese puesto que Él se ganó y que el Padre le dio, creo que nosotros vamos a comenzar a comprender quién es realmente Jesucristo y lo que hace, lo que ha hecho y que posiblemente hará por cada uno de nosotros y poder unirnos en ese cuerpo, ¿no? Pero para ello nosotros debemos de reconocer esa autoridad que está por encima de cualquier otra. Aquella que te libera de espíritus malignos. Aquella autoridad que cuando habla le teme las huestes malditas. ¿Por qué nos preocupamos nosotros? ¿Por qué a veces se nos hace difícil reflexionar quién es Jesucristo y el papel de Él en mi vida y en la iglesia? Nos empeñamos muchas veces en destacar lo malo. Tenemos lamentablemente esa tendencia, pero Jesucristo está ahí para cada uno de nosotros y que nosotros podamos ver esa obra, podamos ver ese amor, podamos ver esa misericordia que Jesucristo nos da a nosotros, pues realmente es muy grato para nuestras vidas. ¿Lo merecemos nosotros? No lo merecemos. Merecemos una buena acción por parte de Dios, merecemos que Dios nos ayude, que Dios nos esté protegiendo, que tenga misericordia, aún sabiendo que nosotros somos seres que realmente nos cuesta obedecerle, nos cuesta estar en esa línea donde Él nos manda a cumplir su palabra. ¿Será que realmente nosotros lo merecemos? Porque realmente nos cuesta instruirnos, nos cuesta caminar en ese camino en donde Jesús realmente nos manda por medio de su palabra. Es difícil, es complicado, pero Dios aún así en su misericordia, en su amor, en su providencia, con su creación, con sus hijos, aún decide amarnos y darnos una oportunidad para poder acercarnos a Él en lo que sea, en donde estemos. Pero para ello nosotros debemos de reconocer, ¿no?, esa autoridad de quién es Dios. No está mi palabra, no están mis pensamientos, no está mi ego por encima de la autoridad de Jesucristo, sino todo depende y todo comienza desde Jesucristo. Amén. De nadie más. De nadie más, hermanos. Vemos otro punto muy interesante, ¿no? La enseñanza y la predicación. Vemos nosotros cómo se maravillaban el grupo que estaba ahí cerca de ellos, de la manera en cómo Él hablaba, la manera en cómo Él transmitía el mensaje.
la manera en cómo él se explicaba y lo que decía. Ellos se maravillaban, porque no era algo tradicional, no era algo que ellos estaban acostumbrados con los escribas cuando los escuchaban a ellos, sino que era algo totalmente diferente. Y ellos se maravillaban: ¿quién es este? ¿Por qué habla así? No habla como los escribas, es un mensaje totalmente diferente. Y ellos se maravillaban de ello. Las enseñanzas de Jesús y su predicación era muy auténtica, era directo, siempre transmitiendo, viendo cómo nosotros estamos perdidos, y él trataba siempre de instruir a su pueblo, de instruir y predicar siempre lo que el Padre lo mandó a hacer. Y todos se maravillaban: wow, ¿qué es lo que está diciendo? Algo totalmente distinto. ¿Quién es este? No está predicando como los escribas normalmente lo hacen, sino que realmente nos está dando algo diferente, algo que realmente nos puede ayudar, ese mensaje, ese evangelio que realmente a nosotros pues los nutre espiritualmente. Pero a veces atesorar el mensaje de Jesucristo no está en nuestras prioridades, ¿no? Atesorar esas palabras de Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, para vivir diariamente, no está en nuestras prioridades. Esa enseñanza, esa predicación que Él hizo y nos ha dejado de ejemplo en los evangelios, muchas veces nosotros no le ponemos atención, no nos damos cuenta de la riqueza que hay en esos textos, para que nosotros como cristianos, en momentos difíciles, poder utilizarlos y poder reflexionar y aprender y cómo salir de esas caídas que nos damos, ¿no? Pero no atesoramos a veces eso. No nos damos cuenta de esa predicación, esa enseñanza, esas palabras de Jesús que nosotros podemos encontrar no solamente en los evangelios, sino que la repiten los demás apóstoles en sus cartas, en sus epístolas. Y vemos nosotros cómo Jesús enseñaba y predicaba con la autoridad que sorprende a todos. Hoy en día nosotros podemos hablar, podemos predicar, podemos enseñar, pero no en base a lo que pensamos, no en base a lo que nosotros creemos o sentimos que está bien, sino que existe un principio. Siempre hay un comienzo. Y como nosotros somos iglesia de Cristo, nuestro sustento siempre, nuestra base va a ser empezar a reflexionar en base al texto bíblico, ¿no? En base a la palabra de Dios. No está usted aquí enfrente o no está usted evangelizando a alguien desde su propia perspectiva. Hay algo que a nosotros nos ha instruido y nos puede instruir, y esa es la palabra de Dios, bajo enseñanza y predicación. No predicamos lo que se nos viene en gana. No transmitimos un mensaje que nosotros nos nace y queremos transmitirle a los demás, sino que siempre nos basamos y empezamos a reflexionar en base a las enseñanzas y la predicación de Jesucristo que tenemos nosotros en la Biblia. ¿O no es así? Ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado, siempre. Porque esa es la importancia que nosotros le damos y el valor que le damos al mensaje de Jesús, ¿no? Atesorarlo, realmente amar lo que somos. No vengo yo a la iglesia porque tengo miedo de ir al infierno. No, dejemos esa filosofía, dejemos ese pensamiento. Yo vengo a la iglesia porque amo a Dios y amo a Cristo.